Muy buenas noches, habitantes, personas, ciudadanas, colectivos, colectivas de Texcoco. Bienvenidos a esta charla entre amigos y amigas que hemos denominado Transformación del Parque Acueducto del Rey, de una cuna cultural a un centro comercial. Mi nombre es Xochitl Cantellano y formo parte de la Asociación Civil Red Ciudadana No 56, de la cual también me acompañan mis compañeras a quien cedo la palabra para que se presenten esta noche. Adelante, Andrea. Hola, mi nombre es Andrea Cárdenas y actualmente estoy estudiando la maestría en Ciencias de la Sostenibilidad y estoy desarrollando temas en áreas verdes urbanas para mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Y justamente estamos viendo la relación que tiene demasiado asfalto en la ciudad con las elevadas temperaturas. Y solo para recordar que en el 2023 Texcoco superó las temperaturas, ¿no? O sea, tuvo temperaturas récord. Me parece que estuvo entre los 33 y 34 grados centígrados. Muchas gracias, Andrea. Y le paso la palabra también de Nodo 56 a nuestra compañera Angélica. Buenas noches, soy Angélica Padilla. Igualmente estoy estudiando la maestría en Ciencias en Sociología Rural desde la perspectiva de todos los grupos que hay en defensa del ambiente y pues soy parte activa igual de Red Ciudadana Nuevo 56. Le cedo la palabra a mi compañero Carlos Alberto. Hola, buenas noches. Yo soy Carlos Padilla, pues también integrante de la Red Ciudadana No 56, y pues aquí estamos presentes para hablar sobre este tema y esta problemática. Saludos. Gracias, Carlos. Y del lado de la parte también de estos compañeros de resistencia y desde la trinchera cultural y social de historia, te cedemos la palabra, Ernesto, para que te presentes. Claro, hola, soy Ernesto Sánchez y coordino el proyecto Texcoco en el Tiempo y me invitaron, y por eso aquí estoy. Muchas gracias, Ernesto. Pues este tema que vamos a abordar no es nuevo. Estamos evidenciando desde hace 9 años lo que está sucediendo en este faro, en esta área verde que combina aspectos culturales y también ambientales. Queremos iniciar diciendo cuál es nuestra postura, donde es una postura ciudadana, donde rechazamos un modelo de crecimiento que prioriza el cambio de áreas verdes a cemento y que empieza y arranca una especulación de suelo comercial muy evidente para muchos ojos de nosotros y de nosotras. Saludamos también a todas las iniciativas de colectivos que están desde la cuenca alta y la montaña, que están tratando el tema de saneamiento de los ríos, que están desembocando en el nuevo Parque Ecológico del Lago de Texcoco, a los brigadistas que están combatiendo las montañas, a las personas que están metiendo el tema de biodiversidad en el día a día, en la educación ambiental, así como la cultura, la historia, y sin dejar de un lado la movilidad activa y el ciclismo. En este último punto, decir también de lo que vamos a hablar de este parque, las personas que pasamos por ahí diario podemos ver que es muy difícil cruzar la calle, que están pasando coches a muy alta velocidad, que hay gente mayor corriendo y que esto tiene sin cambiar desde que tenemos noción y que somos, de que vivimos aquí. Decirles también en una luz y esperanza que tenemos ahuehuetes en resistencia y que siguen vivos y que pueden todavía estar en buena conservación. Aprovechamos para invitarles también a la segunda edición de la rodada infantil y picnic ambiental que vamos a tener en el Parque Ejidal de los Ahuehuetes del Ejido de San Felipe y de Santa Cruz de Abajo. Y pues sin más, vamos a entrar en materia a esta charla. Se va a dividir en dos bloques. El primer bloque vamos a cederle la palabra a Ernesto para que podamos ver un poco más de recapitular esta historia, cultura, que bueno, ya muchos sabemos que Ernesto es tiene una voz muy buena para guiar, para enganchar, para que conozcamos esta historia, porque lo que no se conoce no se valora. Y el segundo bloque le vamos a dar paso al arquitecto urbanista Carlos también para ver los detalles que están surgiendo alrededor del cambio de uso de suelo actual y que va a priorizar en los próximos 20 años, si no nos ponemos pilas, lo que puede transformarse en una pequeña ciudad de México, ¿no? Que es lo que no queremos que suceda. Entonces, sin más,
olvidé presentar a nuestro compañero Said, que está tras bambalinas y que está ayudando a toda esta conexión. Entonces, Said, no sé si te quieres presentar. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, entonces, sin más preámbulo, te cedemos la palabra, Ernesto. Adelante. Claro, gracias. Eh, pues para empezar con esto, me gustaría contarles una buena historia. Eh, una de estas historias que está increíble porque tiene giros de tuerca, tiene cambios de escenarios y tiene muy buenos villanos. Entonces, estas buenas historias de entrada, pues requieren de colocarse en un contexto de hace mucho, mucho tiempo. Voy a compartir una pantalla con unas imágenes porque pues creo que lo visual también ayuda bastante. Si ven algo raro, hagan de cuenta que no lo vieron. A ver, compartir. Ok, sí, listo. Perfecto. Bueno, esta historia comienza pues realmente con la fundación de Texcoco. Rápidamente les comentaré que pues antes de que Texcoco fuera Texcoco, había una ciudad de origen tolteca que las crónicas históricas recuperan con el nombre de Catenixco o Catenico, y algún historiador un poco trasnochado ha leído Catemaco, pero no, nada que ver. Por ahí andan los documentos de Alba Xochitl, una de las crónicas que menciona esto, y es pues ustedes ya lo pueden palografiar en internet. Eh, entonces, esta ciudad llegan los chichimecas de Xolotl y refundan sobre esta pequeña aldea que había, tolteca, Texcoco. Texcoco va cambiando de forma, como va a cambiar también en el futuro, y se cambia a través de la planeación. En este caso, tenemos la intervención de primero Techotlalatsin, bueno, primero Quinatzin, luego Techotlalatsin, pero quien le va a dar la forma última antes de la conquista del centro de México es Nezahualcóyotl. Aquí tenemos una imagen del códice Mapa Quinatzin, donde vemos a Nezahualcóyotl, que es el personaje central. Voy a intentar hacerlo más grande para que nos enfoquemos en los personajes. Este es Nezahualcóyotl, el del lado izquierdo, está sentado en un icpali, tiene un arco y una flecha que pues denotan su origen chichimeca, y su glifo que está aquí arriba, que es el glifo de Nezahualcóyotl. A su derecha está su esposa y acá están un montón de personas haciendo diferentes oficios. Estos oficios son importantes porque es como se va a reorganizar la ciudad de Texcoco. Entonces, a unos los pone en un barrio, otros en otros, crean nuevos barrios, y al centro se queda el centro ceremonial de Texcoco, cosa que luego se va a remozar con Nezahualpili, con otras, pues básicamente con Nezahualpili. Cacamatzin no hay como demasiado, que es el que le siguió a Nezahualpili, demasiadas cosas con que nos indiquen qué hizo para remozar la ciudad. Bueno, una vez que sabemos esto, vamos a cambiar. Necesito un nuevo mouse, luego lo compro porque ahí está. El espacio que nos atañe en este momento es el Palacio de Nezahualcóyotl en Texcoco. De acuerdo a las crónicas de Fernando de Xochitl, sobre todo, él tenía palacios, bosques, sitios de su propiedad, de propiedad de la nobleza colua de ese momento, de Texcoco, en diferentes partes de lo que ahora son los municipios al oriente del Estado de México. Tenía desde luego Texcotzinco, Tepetzinco, Huautepec, lo que era Zatenco, otros sitios cerca de Mexotla, en varios lados. Y uno que también era muy importante porque estaba dentro del centro ceremonial de Texcoco, que vendría a ser el Palacio de Ahuehuetitlán. Ahuehuetitlán es nombrado así en náhuatl porque significa el lugar con la abundancia de ahuehuetes. Ahorita vamos a ver por qué. Desafortunadamente hasta nuestros días solo han llegado pues representaciones de una parte de ese palacio. En este caso, la segunda parte, si iniciamos desde el acceso principal al palacio, vendría a ser esta la segunda parte, la segunda plaza
del palacio. Y bueno, nos da una idea de más o menos cómo estaba, que más o menos más bien es ilustrativo este rollo. Bueno, ¿dónde estaba el palacio? Eso es importante. De acuerdo a una hipótesis que de hecho es la más aceptada actualmente, la más reproducida también, vamos a ver que a su izquierda vamos a tener una gran pirámide, en realidad un gran templo, un templo dual que vendría a ser el Templo Mayor de Texcoco. Eh, Se ha pues citado muchas veces que sus vestigios están debajo de la calle Guerrero. De hecho, uno de los pocos vestigios que están sobre la calle es el Mirador, que es una torre que se encuentra en la calle Guerrero, de origen eh, finales del virreinato, siglo XIX. La hicieron el gobierno español, todavía no era independiente de México, para defenderse de los ataques independentistas de pues, la gente que no le gustaba el gobierno español. Entonces, que por cierto, este templo fue destruido, le dieron la última estocada al construir una calle, la calle Guerrero precisamente. Hubo protestas incluso de arqueólogos importantes, como Leopoldo Batres en su momento en el siglo XIX. Luego se hizo esta calle y pues por cuestiones de corruptelas desapareció el Templo Mayor de Texcoco. Uno de sus últimos vestigios tangibles, digamos como de la grandeza de lo que se encontró ahí, se encuentra en el Museo Nacional de Antropología en la Sala Mexica. Tristemente, debería haber una sala curva por la cantidad de vestigios que hay, pero bueno, está en la Sala Mexica, se llama Monolito de Texcoco, es un monolito gigante con la representación de un sol para algunos. Bueno, me desvío. Al lado derecho de su pantalla vamos a ver el Palacio de Nezahualcóyotl o los Melones. Y como les decía, el acceso vendría a ser por la entrada principal de Juárez Sur. Lo que se ha mantenido, digamos, sin tantas excavaciones, es una parte, una fracción de la primera plaza. La segunda plaza es la que está representada en el Códice Mapaquinatzin. Creo que lo dije al revés hace rato, pero bueno, así es como está. Pero no solamente el Palacio de Nezahualcóyotl estaba con esas dos construcciones, sino tenía otras cosas más importantes. Bueno, aquí tenemos un plano más general. Ahí se ubica un poco el recinto ceremonial, el templo mayor. Vamos a intentar acercar esta cosa. Sí, ahí está. Templo mayor, Palacio de Nezahualcóyotl. Y rodeando al Palacio de Nezahualcóyotl prácticamente vendría a estar el jardín del Palacio de Nezahualcóyotl, que era un área muy grande y de las cuales, pues, ahora vamos a platicar un poco más en forma. Pero bueno, aquí hay otra representación, está un poquito más tridimensional, con más cosas. Desde luego, faltan edificios, es como una propuesta de esto. Vamos a ver que está el Palacio de Nezahualcóyotl junto al Templo Mayor y alrededor vamos a ver muchos árboles, de hecho, muchísimos. Además de los trabajos arqueológicos y estos atisbos de representaciones basadas en estos trabajos, vamos a ver que en las crónicas hay pues, descripciones del jardín del Palacio de Nezahualcóyotl y desde luego del palacio. Pero el jardín del palacio siempre ha sido como muy interesante para los investigadores y para los curiosos de la historia, porque nos ha dado pues parte como a volar con las descripciones que nos dan. No les voy a leer toda la descripción, nada más una parte. Por ejemplo, Francisco Hernández, una persona que comisionó el rey de España en el siglo XVI para venir a documentar pues, plantas y cosas que había en la Nueva España, escribía en un libro que se llama Antigüedades Mexicanas, alrededor de 1575, que había palacios muy grandes, con patios también muy grandes, y se ven todavía porque hay unas columnas muy grandes y vigas por la consistencia, esplendor y duración de los pavimentos de cal y piedra de Tezontle, y además por los terraplenes y fosos revestidos de una y otra parte de piedra, y para mayor solidez construidos en talud. Sobre esto, en gracia de la salubridad de las casas, no solo de los reyes, sino de los príncipes y de los varones,
se acostumbraba a construirla con piedras de junturas apenas perceptibles, esculturas artísticas y de guijarros de varias formas a la fábrica amplia y muy bien fortificada con árboles y selvas ceñidas al muro. También las plantas, los árboles estaban dentro de las construcciones prehispánicas de Texcoco. Esta cita es para Texcoco. Ahora viene una descripción más clara del jardín del palacio. Dice, por la parte del mediodía y por el oriente de las salas y cuartos referidos estaban los jardines y recreaciones del rey con muchas fuentes de agua, estanques, acequias con mucho pescado y aves de volantería, lo cual estaba cercado de más de 2000 sabinas, que hay está la mayor parte de ellas en pie. Asimismo, había en estos jardines otros muchos laberintos que estaban en los baños que el rey tenía, en donde estando los hombres no daban con la salida. Y bueno, de aquí ya nos está dando como mucha más información. O sea, había espacios donde existían peces y espacios donde había aves. Había jardines, pero también una especie de laberintos. No ha llegado hasta nosotros una descripción sobre cómo eran esos laberintos. Tal vez eran de plantas, tal vez eran de construcciones hechas por el hombre. No lo sabemos, pero ¿saben cómo lo sabríamos si podríamos excavar el jardín del Palacio de Nezahualcóyotl? Esto lo dice Fernando de Lizóchitl en sus obras cercano a 1630. Luego hay la última descripción de los jardines que dice, tenía a la parte del mediodía una huerta grandísima, de grandísima recreación, la cual cercaban más de 1000 sabinas muy altas y crecidas y un muy amplio y espacioso foso de agua, que era de un río que por él corría, y aunque ahora está muy arruinado este real edificio, están aún casi entera la cerca de sabinas. Bueno, las descripciones son muy bellas, tenemos las imágenes. Tenemos esta imagen también que la hicieron para la revista Arqueología Mexicana, que se basa en un collage con imágenes del Códice Florentino. Y lo hicieron para la parte de el jardín de Iztapalapa. Sin embargo, corresponde muy bien con muchas descripciones de jardines prehispánicos que hubo en el centro de México. Y en este caso, pues también vemos un amplio foso de agua, vemos ahí la parte azul, con unos peces nadando, con unas aves ahí, y pues mucha vegetación. Incluso por ahí se ve una ahuehuete. Por eso me encanta esta imagen, que sin embargo no se hizo para la parte de Texcoco. Bueno, antes de pasar aquí. Y pues ahí estaba el Palacio de Nezahualcóyotl con su jardín y todo este rollo muy precioso. Vino la conquista del centro de México, hubo cambios sociales, hubo cambios en la ciudad, muchos edificios, sobre todo los que tuvieron que ver con la parte religiosa, se pues destruyeron. Ahora, ¿qué pasó? Pues al destruirse, aún así tenían dueño los predios que quedaron, pero era un problema a veces, pues, compaginar la parte de la cuestión legal de los conquistadores y la parte de la cuestión legal que había desde antes, de la propiedad de las cosas. Entonces, pues hubo muchos juicios de los descendientes de Nezahualcóyotl que pedían propiedad sobre estos sitios. Entre ellos, pues hay testamentos, peticiones, juicios, hay muchas cosas, muchos documentos legales que nos dicen que, por ejemplo, solicitaban lo que ahora es el Jardín Municipal de Texcoco, que antes era un amanal, un depósito de agua, o por ejemplo pedían Texcotzinco, el cerro, incluso por ahí hay algunos mapas de tierras que sí les otorgaron en algún momento cerca de Cuauhyaca, donde ahora es la Purificación, Tlaixpan, Coapango, todos esos lados. Y bueno, una de esas cosas que solicitaron fue Ahuehuetitlán. Ahuehuetitlán, precisamente, sabemos ese nombre por uno de los juicios que realizaron los descendientes de Nezahualcóyotl. Ahora, pasa el tiempo, muchos de los descendientes no queda del todo claro si tomaron malas decisiones o fueron, pues, coercionados por autoridades o gente con más dinero o algo así. La cosa es que van perdiendo muchos de sus pues, bienes, de sus terrenos, y pues a lo mejor algunos los tuvieron que empezar a vender. Total que para
El siglo XIX, hay todavía juicios, de hecho reclaman a Huehuetitlán también. Creo que es como de los últimos intentos por recuperar la propiedad de ese sitio. Pero ¿cómo estaba el espacio del Jardín de Nezahualcóyotl en ese sitio? Bueno, este plano es el plano topográfico de la ciudad de Texcoco, que es de 1897, finales del siglo XIX. Afortunadamente está en súper buena calidad, así que nos vamos a súper acercar para ver cómo era ese lugar en el siglo XIX. Pero bueno, para ubicarnos, aquí tenemos el centro de Texcoco. Lo voy a hacer más grande todavía. Aquí al centro de su pantalla van a ver el jardín, el actual jardín municipal, que se hizo alrededor del principios del siglo XIX. Antes de eso, el centro de Texcoco estaba en donde ahora es el Burger King, donde están las hamburguesas, el faro, todo eso. Ahí era el centro de Texcoco originalmente. Bueno, hacia acá abajo vamos a ver el actual calle Nezahualcóyotl, que en ese momento se llama Avenida Hidalgo, y el Palacio Municipal, el cuartel de caballería, que es donde ahora está la primaria Nezahualcóyotl. Y si seguimos bajando, vamos a ver los restos del Cerro de la Simona o el Templo Mayor de Texcoco. Y si seguimos bajando, vamos a ver el Cerro de los Melones, que de hecho viene indicado con una glosa que dice Cerro de los Melones. Bueno, aquí la diferencia es que estaba casi completo. ¿Se acuerdan de la imagen que vimos hace rato de dos plazas dentro del Palacio de Nezahualcóyotl? Bueno, pues aquí vemos dos montículos, dos promontorios que podrían darnos que pues en un momento hubo dos plazas. Desafortunadamente, pues ahorita vamos a ver que la mitad del Palacio de Nezahualcóyotl, de la estructura, pues desaparece. Pero bueno, vamos a irnos para atrás. Aquí todavía no existe la calle Moctezuma, no existe el Jardín Juárez, vemos las vías del tren todavía, y aquí está el sitio que queremos ver. Ay Dios, este mouse horrible. Ahí está. Como vemos, eran campos de cultivo. Vemos aquí el río Texcoco o Tetlanapa, y vamos de este lado. Vamos para que nos ubiquemos de su lado izquierdo, aquí abajo dice Puente de los Bergantines, ¿vale? Más o menos está como en la reconstrucción que se hace a partir de los trabajos arqueológicos, ¿no? Vamos a seguir viajando en el tiempo y vamos a ver esta imagen que es de alrededor de 1920, es el puerto de los Bergantines. El puerto de los Bergantines, desde luego, está no perfectamente alineado con el jardín del Palacio de Nezahualcóyotl, pero nos da una idea del paisaje que se veía. Campos de cultivo, básicamente. Algunas construcciones que seguramente tuvieron mejores tiempos, y pues es lo que hay. Continuamos con esto y damos un salto grande a 1942. Desafortunadamente, estaba yo seguro que tenía la imagen sin la marca de agua del Fondo de Ingenieros Civiles Asociados, pero ya solicitamos la imagen, sin embargo no llegó a tiempo, pero nos da una idea de cómo era Texcoco en 1942. Y les digo que sí tenía la imagen porque ya la habíamos comprado antes, y de ahí sacamos, por ejemplo, esto. Esto nada más es para contextualizar. Si era Texcoco en 1942, el centro. El número 2 tiene el jardín. El número 4 era es el Palacio Municipal con otro estilo, lo cambiaron varias veces en el tiempo. El 1 es la actual Catedral de Texcoco, en ese tiempo era la iglesia de San Antonio, y bueno, hay varias construcciones, pero lo que queremos ver es, ahí está, esta parte, la parte superior. Vamos a ver que se mantiene básicamente igual que como nos dice el plano de finales del siglo XIX. De hecho, podemos ver todavía por aquí a los ahuehuetes que se mantuvieron. Y sobre los ahuehuetes, quiero detenerme aquí un momento. ¿Se acuerdan que decían las descripciones que estaba rodeado el jardín del Palacio de Nezahualcóyotl por más de 1000 sabinas? Y en otro decía como 2000 o algo así. Bueno, obviamente, por pues el tipo de árboles que son y la medición que le hacen de edad, por su tronco, el ancho de su tronco, varias cosas, no corresponderían a árboles del siglo XVI o del siglo XV. Algunos árboles de esos que sí existían en la zona de Texcoco se encontraban en los llamados ahuehuetes de Atenco, o el Parque El Contador, que fueron los últimos que también ya tiraron. Sin embargo, estos árboles
no son, no los sembraron ayer. Son árboles que deben tener alrededor de 150, 200, 250 años. Y si revisamos los documentos donde pedían los títulos de los descendientes de Nezahualcóyotl, el título de propiedad de estos espacios, de este espacio en específico, vamos a ver que existían algunas cosas para denotar la propiedad. Entre ellas era como uno llegaba y arrancaba cosas del pasto y entonces decía, ah, entonces sí es suyo. O lanzaban piedras y decían, esto es tuyo. O se mantenían referentes geográficos naturales como los ahuehuetes. Entonces es también, pues, interesante pensar que se sembraron varias veces conforme se iban moviendo para mantener la referencia dentro de la cuestión pues, legal y que siempre se pudiera identificar ese terreno. Porque pues antes era un poco complicado lo de las calles, números todavía más. Entonces, así es como digamos que se pudieron mantener estos ahuehuetes. Tal vez el más frondoso y el más viejo, quizá, es el que ya le llamamos el ahuehuete, que se encuentra en las esquinas eh, no me acuerdo de las calles, pero le llamamos el ahuehuete cerca de donde está Tox Soriana, esa plaza, pues por ahí. Bueno, vamos a desagrandar esto, damos otro salto y llegamos a este mapa de 1986. Si notan cómo de 1942 a 1986 hubo un cambio radical en la urbanización de las cosas, fíjense, ya está la calle Moctezuma. Ujú. El Cerro de los Melones ya se partió en dos, por la urbanización de toda esa parte. Luego ya está la parte donde está la calle de Barranquilla, justamente. Y una pequeña urbanización sobre Avenida Palma. Sin embargo, vemos los ahuehuetes ahí y una gran parte del terreno que sigue sin ocuparse, ¿vale? Eh, ok, vamos a detenernos aquí un momento. Y así va Texcoco, pues en 1980, 1970 empezó una urbanización bastante fuerte y pues continuamos con esta circunstancia en la que se hacían casas y casas y casas. Eh, Más o menos hubo conciencia de que pues, ya no había que urbanizar tanto por diferentes cuestiones a principios del año 2000, 2000 y algo. Y entonces llega pues una ambición, tal vez, de utilizar este terreno. Los dueños, que no sé cómo, no tengo la historia de cómo lo obtuvieron los dueños de ese momento, el terreno, pero dicen, pues es mi terreno, voy a enajenarlo. Y entonces se pretende construir una tienda Walmart, un supermercado, en ese predio. Estamos hablando del año 2006, 2007 más o menos. Entonces, pues Walmart llega y hace como todo su rollo. Ya están haciendo un montón de pozos para ver mecánica de suelos y dónde van a ir las cosas y pues preparar su terreno. El asunto es que, wow, se encuentran vestigios arqueológicos. Que bueno, también sí, si dentro de todos estos proyectos arquitectónicos se hicieran un pequeño, pues, brevario cultural acerca de dónde van a construir, pues se evitarían bastantes enojos en el futuro. Pero bueno, empiezan a hacer esto y aquí tenemos un mapa también, donde se ven los pozos de mecánica de suelos, son estas líneas eh, blancas, voy a hacer más grande para que se vea, ahí está. Vemos la casa de ladrillo de finales del siglo XIX, de acuerdo a esto, yo creo que es correcto. Y alrededor del terreno, otra vez, los árboles de ahuehuetes y también algunos de pirul. Y bueno, se corre la voz al INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el instituto manda, pues, arqueólogos, son pagados, regularmente son pagados por el interesado para que le liberen el terreno, y entonces, pues, trabajan. Ocupan algunos de los pozos, hacen sus propios pozos, ellos también, y se encuentran con canales, me voy a tener poco aquí, se encuentran con canales, que también están estucados, con muros, y van descubriendo
un contorno, como si fuera una especie de rompecabezas. Conforme van excavando, van viendo hacia dónde van corriendo los muros y hacia dónde van corriendo los canales, y se encuentran con un cuadrado gigante. Aquí vemos como ya está descubierta una gran parte de ese cuadrado. Aquí vemos otra parte. Aquí vemos trabajos con otras estructuras, porque hay otras estructuras, no nada más ese cuadrado. Otras estructuras, de hecho, encontraron adobes decorados en esas estructuras. Otro aspecto, de hecho, vemos un aguahuete del lado izquierdo. Y pues ahí están trabajando para recuperar las cosas. Los vestigios, hay otro cala que se hizo cerca de la casa de ladrillo, y además encontraron una cavidad. Hubo muchas cosas que se encontraron, de hecho, en esa parte, que es muy fascinante saberlo. De hecho, se habló mucho de esta parte en el 2006, porque era uno de los grandes hallazgos arqueológicos en Texcoco. Durante décadas, incluso siglos, no se había excavado en Texcoco algo tan importante como esto. Eh, Además del cuadrado, y de los canales y de los muros y de los adobes y de las estructuras, se encontró una noria extinta, una especie de manantial extinto, donde encontraron restos de infante, restos de un infante sacrificado. Piensan que tal vez incluso pudo haber habido un templo. Muchas de las descripciones de los cronistas evitan decir que hubo templos y de ese tipo de cosas, porque no les convenía decirlo, sobre todo a Fernando del Besti y Xochitl, porque buscaba pues agradarle a los españoles, y en realidad decir que su ancestro había sido un idólatra no le convenía. Entonces omitió mucho sobre los templos, mucho sobre las creencias y las cosas que había dentro de esos terrenos. Pero bueno, quizá. Eh, Otros muros y cosas que fueron encontrando los arqueólogos, pero no solo eso, encontraron mucha cerámica, por ejemplo, esta o esta. Bueno, uno pensaría que teniendo uno de los principales hallazgos de una de las principales ciudades del posclásico, no habría como tanto problema para mantener estas, vestigios. Y de hecho, así fue. En el dictamen técnico elaborado en el 2006, dice al final: por lo anterior, de acuerdo a las evidencias recuperadas y a nuestro leal saber y entender, consideramos que el sitio bajo investigación es rico en vestigios arqueológicos asociados a espacios de esparcimiento, aunque actualmente desconocemos su conformación real. Pero ¿saben cómo sabríamos su conformación real? Si nos dejaran excavarlo. Bueno, a mí no, sino a los arqueólogos. Dice: consideramos que preservarlo para futuras investigaciones asegura la recuperación de datos arqueológicos que beneficiarían el quehacer histórico de las culturas posclásicas en la Cuenca de México. Por tal motivo es necesario dictaminar que dentro de este predio no debe permitirse la construcción de ninguna infraestructura moderna. Debe conservarse el terreno como tierra de cultivo, lo que beneficiaría la irrigación permanente de los ahuehuetes que se encuentran en su contorno, asegurando su supervivencia cada vez más afectada por el crecimiento urbano de la localidad. Bueno, les hice aquí un super resumen, porque son muchas, muchas hojas. De hecho, cuando lo solicité a la unidad de transparencia federal, fue un poquito, pues, complicado que me lo entregaran virtualmente, y tuve que pedirlo físicamente, porque si era mucha información que tenían que escanear y todo esto. Bueno, pero exacto. Y uno pensaría, wow, con esto ya los arqueólogos y Lina está diciendo: no debemos de dejar que se construyan cosas modernas ahí, porque es un gran hallazgo y puede ser una gran fuente de investigación. Y de hecho, Walmart seguramente entendió y dijo: no, pues no, yo no le entro. Entonces, de alguna forma retira sus pretensiones. Y esto gracias también a que pues hubo un movimiento social en el 2006-2007 para pues preservar estos vestigios. De hecho, yo no estuve involucrado tan fuertemente ni tan directamente, pero pues era muy sonado en ese momento. Ojalá alguien también lo recuerde. Por ejemplo, hubo una protesta por parte
los dueños del terreno en ese momento que mandaron a sus trabajadores a protestar enfrente del Cerro de los Melones, porque querían que se liberara la obra. Había rumores incluso de gente que desde luego se veía como por dónde iban sus intereses, que decía, no, esos vestigios no estaban ahí, los construyeron los arqueólogos en la noche, de un día para otro. Entonces, cosas medio absurdas, pero pues son parte de lo que delata las acciones de la gente. Bueno, pues uno pensaría eso, pero pues llega 2012, les digo, esto lo sé gracias a que me mandaron toda la documentación en el 2017, me parece, 2016. Falta tener la documentación de ahora, pero hay que ver. Dice en 2012, eh, debido a la visita de inspección del dictamen emitido por el área de arqueología, se otorga la liberación con restricciones específicas al predio, de las cuales consideran que el uso del predio puede ser factible siempre y cuando no se afecte más de 0,40 metros, 40 centímetros la profundidad del suelo, ¿vale? ¿Cómo pasó esto? Era 2000, aquí viene la fecha, 2007, y luego en 2012 dicen, ah, bueno, sí, ya fuimos a revisar, pero sí es factible. Bueno, pues viene aquí la explicación. Dice, porque hubo un oficio emitido el 6 de marzo de 2008 por la Coordinación Nacional de Arqueología que repite las palabras que pasaron. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué si los arqueólogos que estuvieron ahí dictaminaron que no era factible el construir edificios modernos, cosas modernas, el Consejo de Arqueología al final dijo que sí? No lo sé yo, seguramente lo saben ellos, lo saben los que están interesados en eso, pero nos podemos formar algunas ideas. Bueno, pues este es el oficio que le mandaron a una persona en 2008 para decirle que sí estaba chido que construyera cosas modernas. De hecho, quería construir, quería que le liberaran de manera irrestricta las áreas o superficies de los lotes contiguos para construir un estacionamiento. Pues al final sí hicieron una especie de estacionamiento que no funcionó como tal. Ahí sí ya es cosa como de por qué también las autoridades de ese momento, el ayuntamiento de Texcoco da como los permisos así a diestra y siniestra, sabiendo cómo se supone que deberían de saber este tipo de cosas. En fin, eh, pues detuvieron la construcción del Walmart en el 2006, 2007, y gracias a eso se inscribió el sitio en el Sistema Único de Registro, el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas. Ahí está el registro, entonces cualquiera lo puede revisar, y pues prácticamente pues es una zona del que la que Lina tiene pues constancia de que tiene vestigios arqueológicos, y es muy importante, como ya vimos en los documentos. Bueno, y aquí dice lo mismo. Se hace notar que es el terreno de Ahuehuetes, es importante, está registrado, pero entonces sucede que pasan unos años y llegan nuevos tiempos. De hecho, pasan casi 10 años, llegan nuevos tiempos y quieren hacer más obras en el jardín del Palacio de Nezahualcóyotl. Llega el año 2016, 2017 más o menos. Y entonces muchos ciudadanos nos alarmamos con esta cuestión, y entonces mandamos denuncias a INAH. Y entonces INAH reacciona, porque sí fueron muchas. Entonces mandan a un arqueólogo, y el arqueólogo dice, ok, están haciendo una calle ahí, y él describe, el municipio de Texcoco ha despalmado el predio excavando con maquinaria unos 15 centímetros de profundidad en la zona de la calle. Han trazado líneas para excavación de zanjas e introducción de drenajes, por lo que tiene planeado excavaciones profundas en el predio, paralelas a la calle. Es de mencionar que no se observaron daños al patrimonio cultural, pues no, porque estaban abajo. En fin, al respecto, y debido a la premura de las obras del municipio, es urgente un rescate arqueológico mediante pozos de sondeo con el fin de registrar. Eh, Perdón, es que me distrajo Said con un mensaje. Registrar
recuperar y proteger los vestigios arqueológicos en riesgo. Esto permitirá ubicar con precisión las áreas donde se localizan los vestigios y con ello se podrá plantear un trabajo de investigación mayor dependiendo de la cantidad y extensión de los vestigios. De acuerdo, hasta ahí vamos bien, hay como cuestiones muy interesantes, hay que revisar los vestigios, pero esto plantea una excavación mayor. Ajá. Bueno, aquí están las obras que se hicieron en el 2016. Como ven, pues son profundas, iban a introducir drenaje, creo que lo hicieron, de hecho, y pues pusieron este bonito letrero para decir que iban a construir pavimentación asfáltica, guarniciones, banquetas, drenaje, agua potable, iluminación de LEDs y la construcción de la calle Ahuehuetes en la cabecera municipal. Que, dicho sea de paso, no es un sitio que pues haya necesitado una calle. Y bueno, se argumentó eso, se argumentó la parte de la, pues, viabilidad de los vestigios, de preservarlos, una zona rica en historia, puede haber sido en ese momento una zona que generaba identidad, un pulmón para Texcoco, muchos servicios culturales, ambientales y sociales. Pero la calle, ¿no? Entonces, se empezó un movimiento para intentar detenerlo. Una de las primeras cosas que se hicieron fue cambiar esta lona y poner otra que decía con el logo de Lina y el logo del Ayuntamiento de Texcoco. Se están haciendo trabajos para que se hagan bien las cosas o algo así. Por ahí anda la imagen, de hecho, a la invitación de esta charla, se compartió dos pues, registros que se hizo, que se hicieron en ese momento. Muchos medios lo registraron, pero entre ellos fue uno Vice, un medio internacional, y W Radio. En la entrevista de W Radio se ve ese letrerote que dice que Lina y Ayuntamiento de Texcoco son chidos. Bueno, pues ¿qué había en ese momento? Aquí dice, está esta cosa que dice cisterna, que no es otra cosa que el amplio y espacioso foso de agua que nos decía Torquemada en sus descripciones. No se pudo excavar todas las partes, porque pues había premura de la calle y hay canales y muchas veces intentan reducir la importancia de las cosas diciendo, no es que solamente había unos hay tepalcates en todo México y hay construcciones en todo México, sí, pero este es el jardín del Palacio de Nezahualcóyotl, lo es, de hecho. Bueno, una de las cosas que se hicieron, además de buscar a medios, hacer manifestaciones en frente del Palacio Municipal, se hicieron marchas, concentraciones. De hecho, durante un tiempo estuvimos casi a punto de tener una entrevista con Televisión Nacional y para salir en el noticiero de pues el más, con más audiencia de ese momento. Pero bueno, ahorita les digo por qué no pasó. Este, ah, una de las muchas cosas que hicimos fue una caminata nocturna para celebrar el Año Nuevo Colua con la ayuda de la comunidad de la mexicanidad. Y entonces ellos pues ataviados con sus formas, sus atuendos, y con fuego, como con antorchas y con sus huevos sonando y caracoles. Recorrimos los vestigios que todavía quedan en Texcoco y que todavía eran factibles en ese momento de salvar. La mayoría todavía lo son. Recorrimos las trincheras, que está cerca de las Casas Sara, otra cosa terrible que pasó, y que también el INAH tiene sus ondas ahí. También recorrimos el jardín de Nezahualcóyotl, desde luego, fuimos a Los Melones, la esquina de Juárez y Arteaga, y acabamos en el jardín municipal. Bueno, pues en esas andábamos, y estábamos platicando sobre los vestigios y todo. Para este momento estaba un poquito álgido el trato con el ayuntamiento. Y entonces, pues lo que pasa es que nos mandan unas patrullas que curiosamente estaban por ahí cerca, ¿no? Y no eran poquitas, eran como 5, y de repente salen policías a taparnos el paso. Y entonces, como los danzantes, la gente de mexicanidad, pues, no es agresiva, más bien le gusta bailar, le gusta tener como la parte de su identidad, empezaron a bailar, y los policías como que les dio un poquito de miedo, y en vez de detenernos, nos acabaron escoltando. Y de hecho, por aquí andamos, esas luces rojas son de la policía. Estábamos en el predio de Juárez y Arteaga.
Y realmente no sé qué pensaban, o sea, que íbamos a invadir el predio o qué onda. En fin, otras de las cosas que se hicieron fueron caminatas. Por ejemplo, aquí hicimos una a Jolalpa, igual por vestigios arqueológicos que estaban en peligro de esto. Este vestigio en específico está enfrente del Panteón de San Pablo Jolalpa y lo mocharon para hacer otra calle. Qué irónico. Pero no acaban ahí las cosas y me voy a apurar porque creo que ya me comí demasiado tiempo. Acaba 2017, dice el gobierno municipal que está bien, vamos a rescatar los vestigios, vamos a hacer un parque y vamos a crear ventanas arqueológicas para que pues gran testigo del pasado se quede para los texcocanos y todo eso. Se hizo el parque, desde luego, se hizo la calle, desde luego, pero ventanas arqueológicas, ¿no? Que dicen muchos arqueólogos que tal vez no era la opción correcta. Pero bueno, ya era como una promesa de mantener los vestigios. Dicen, una de las cosas que decían sobre la calle era que no servía para urbanizar, que era para desfogar el tránsito que había en la zona. Y bueno, quienes conozcan la calle sabrán que pues, pocas veces es utilizada, ahora ya más porque no era para urbanizar, pero ya hay negocios ahí, en esa calle. Eh, Ahora, y de hecho también actualmente la usan para echar carreritas, arrancones, y hacer trucos en moto. Si ese era el asunto, pues mejor les hubieran construido una pequeña pista, ¿no? Pero no, tampoco era para urbanizar. En fin, se acaba esto, construyen el parque Acueducto del Rey, y mientras quedan el pendiente de los aguahuetes. Llega 2016, y anuncian precisamente en este contexto el rescate de los aguahuetes texcocanos. El amigo camarada Paco Vázquez dice, yo, mi diputación es en ese momento de diputado, mi diputación tiene que rescatar a los aguahuetes. Y justamente son los ahuehuetes de ese terreno, que como quedamos son muy añosos, y a pesar de que no eran mantenidos y que de hecho los intentaron secar muchas veces, incluso hubo incendios misteriosos en algún momento, se mantenían y reverdecían. Justamente después de este rescate, empezaron a morir varios. Y ustedes dirán, bueno, pero al igual ya estaban viejos, ¿no? Pues de hecho sí estaban muy viejos, pero siempre reverdecían y quienes van a correr realmente lo podrán constatar. Una de las cosas que hicieron fue contratar a una consultoría de árboles que según era la mejor y todo, pero pues ya investigando, incluso el ingeniero que estaba a cargo de ella y que fue el que se aventó los tiros para denostar pues, los argumentos que teníamos, incluso apoyados por gente de Chapingo, gente de forestales de Chapingo, acerca de que muchos árboles eran viables. Este ingeniero, pues nos enteramos que era, ya había sido pues demandado en algún momento por prácticas cuestionables. Pero bueno, incluso lo volvieron a intentar jalar otra vez el ayuntamiento, supongo que por consejos del amigo Paco Vázquez. Saludos, amigo Paco Vázquez. Aquí, otra de las cosas que hicieron fue talar, talar los ahuehuetes, los que ya eran un peligro para todos. Curiosamente era un peligro, pero lo dejaron, le hicieron hasta su guarnición, su pequeño cajete con cemento y todo, y entonces o era un peligro o realmente algo raro estaba ahí. Ahorita vamos a ver una progresión de fotos que igual es muy esclarecedora. Bueno, antes de la progresión de fotos, ¿por qué no me salió? Ah, no sé. Bueno, de hecho, de esos aguahuetes que talaron, vemos acá cómo queda pues los desechos, desecharon el aguahuete. Sin embargo, todavía alguien tuvo a bien regalarme una de esas partes de ese aguahuete. Entonces, aquí la tengo. Y está bien resguardada. Ahora, de hecho, la fue a recoger de entre todo ese depósito de madera. Y llegamos a la actualidad. Han intentado, pues, quitar los vestigios primero, luego hacer los mínimos para decir que es factible construir porque realmente no son importantes.
porque son mínimos, porque importa más tener pues, sacarle jugo comercial a este sitio que realmente mantener la cohesión social a través de espacios como estos, o los ahuehuetes que los van secando y son testigos del pasado, pero también son seres vivos y dan servicios ambientales y dan servicios sociales también, un sitio arqueológico. Y pues el Parque Acueducto del Rey también ha sido pues bastante descuidado. Vemos aquí, por ejemplo, cómo ya lo tienen grafiteado. Estas fotos son de antier, me parece, que fui a tomarle unas fotos. Aquí incluso el estanque de los perritos, pues ya tiene su buen cascajo. Creo que mucho de la obra que está junto, de hecho, aquí está, que es las obras que están construyendo actualmente, estos locales comerciales. Vemos incluso acá que, pues, ya hasta taparon la parte donde la gente corría, porque, pues, ¿qué importa la gente? O sea, realmente aquí lo interesante es hacer esto. Y la gente, pues, también responde, ¿no? O sea, no creo que haya sido con la intención de denostar, el espacio por lo del Palacio de Nezahualcóyotl, pero pues ya hay su respectivo graffiti en la barda de, pues, estos espacios comerciales. Bueno, pues con esto concluyo. Nada más quiero agregar que es importante conservar estos vestigios. Si ustedes pensarán en algún instante, eh, no, pues ya están construyendo, ya no importa hacerlo. Y de entrada sí importa, pero hay un argumento del que me di cuenta justamente cuando estaban construyendo estos espacios comerciales. En el 2006, 2007, se logró que no se construyera un Walmart. Ganamos. En el 2016, 2017, logramos que se hiciera un pequeño parque. Ganamos. Entonces le están tirando a una carrera de largo plazo y nosotros somos más y nosotros podemos más y ya vamos ganando. Vamos ganando y nada más es cuestión de seguir. Sé que es complicado, sé que es no hartarse, pero vamos ganando. Ahora pues a ver qué podemos ganar aquí. La cosa es mantenerse en la carrera. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Estoy también muy resonante contigo. Imaginar tener ahí un Walmart construido y que no se tiene y que tenemos esta posibilidad de seguir apropiándonos de los espacios que son de nuestro legado. Hay comentarios de felicitaciones en el chat por toda esta investigación que tienes, que, o sea, no es menor, ¿no? Este rompecabezas es muy importante para poder entender toda la lucha que se ha hecho. Y hay comentarios también alrededor de que nuevas generaciones no nos interesa o no les interesa. Y pues aquí estamos, ¿no? También para darle voz a esta historia. Y pues sin más voy a ceder ahora la palabra a Carlos Padilla. Vamos a darle ahora en estas super capas de información que estamos poniendo, mirada hacia adelante de lo que va a implicar en el desarrollo y planeación urbana, ¿no? Que se conjunta con muchas otras cosas. Por ejemplo, esta parte, no sé si han visto que andan anunciando que que Texcoco tiene un nuevo Liverpool Express, o se están pintando ahora unas fachadas en el centro del municipio, ¿no? Entonces, Carlos también es una joya, al igual que Ernesto, y te cedemos la palabra, Carlos, para que nos des tu perspectiva al respecto. Gracias. Bueno, yo también quiero compartir unas imágenes. Voy a compartir pantalla, a hacer unas pocas imágenes. A ver, parece que ya se ve ahí un planito. Y bueno, siguiendo la idea de Ernesto, que no nos habíamos coordinado, pero justamente que sí coincide, digamos, tiene una continuidad con lo que habla Ernesto sobre esta línea de tiempo que hizo desde justamente el origen de los vestigios que tiene este predio. Y yo, bueno, me quiero señalar sobre todo la parte de lo que puede suceder a futuro y de lo que ya sucedió, porque bueno, ese primer momento en el que se pretende construir Walmart en 2006, recordemos que poco tiempo antes se pretendía construir en un primer momento el aeropuerto en Texcoco, y entonces son proyectos que pueden elevar el valor del suelo en un territorio, en una zona. Este terreno durante mucho tiempo se mantuvo sin intervenir, al contrario de lo que sucede alrededor en la colonia el Carmen, en San Lorenzo y en otras cercanas. Hay un concepto, bueno,
hay una idea que se llama especulación con el valor del suelo o especulación inmobiliaria, y que incluso de manera coloquial los urbanistas le llaman que a los terrenos cuando están durante mucho tiempo sin uso, se les dicen que están en engorda porque están ganando dinero, están ganando valor más bien, están ganando valor y mientras no se les construya nada, y solamente los propietarios están esperando que se instale una construcción, un equipamiento alrededor que inmediatamente pueda elevar el valor del suelo, o que hay algún ayuntamiento o autoridad estatal de desarrollo urbano le cambie el uso del suelo a la zona donde están los predios, y entonces en lugar de construir una casa de 2 niveles, pues uno pueda construir de un plumazo un edificio de departamentos de 6 niveles. Y entonces obviamente entre más pueda construir, pues más rentable es mi terreno. Bueno, en ese sentido, ese primer intento de construcción en el 2006, en el que se impide que Walmart, o más bien Walmart desiste de construir el terreno, pues porque bueno, todo lo que sucedió, la oposición que se tuvo en ese momento y el registro fotográfico que se tiene de esa etapa. Eh, Hay una continuidad con el 2016, porque si recordamos, en el 2016 ya teníamos ya la construcción ahora sí inminente del proyecto del aeropuerto en la zona del exlado de Texcoco, y entonces eso sí ya significaba que muchos de los predios en Texcoco que estaban vacantes, o incluso en general Texcoco, el valor del suelo se iba a elevar bastante, muchísimo, por el proyecto del aeropuerto. Entonces había una especulación inmobiliaria alrededor de ese proyecto y muy intensa. Y ya la historia que sucedió con el proyecto del aeropuerto, pues ya la sabemos después, pero ya fue una historia posterior. Pero en ese momento había una intención de volver a construir en ese terreno, justamente relacionado con el proyecto del aeropuerto. Y no se podía hacer lo mismo que intentó Walmart de construir en la totalidad del predio, pero era más fácil seccionarlo, subdividirlo para poderlo urbanizar poco a poco. Y entonces eso es lo que se intenta en el 2016, y en lo cual, bueno, se genera una oposición primero para construir la calle, que era evidentemente el objetivo era ir subdividiendo el predio para poderlo fraccionar y poderlo urbanizar poco a poco. Y finalmente, bueno, la calle se construyó, pero se logra este pequeño espacio público que era más grande. De hecho, en realidad, el anuncio que se hace en un primer momento incluía ventanas arqueológicas, incluía todo el área donde está la casa de Tabique Rojo, y no nada más era una franja, la calle esta que finalmente, bueno, la franja del jardín, donde que coloquialmente también lo conocen como el de los perritos, porque bueno, no sé por qué, bueno, sí sé por qué le pusieron así, justamente como para borrar el sentido histórico del predio y los vestigios, pero que tiene el nombre del Parque Acueducto del Rey. Y bueno, se logra eso en el 2016, y lo que vemos en esta imagen es el Plan Municipal de Desarrollo Urbano actualizado y aprobado en el 2024. Vemos que en esta parte, en esta área, ya está marcada la calle que es la que se construyó en el 2016. Aquí ya está indicado también la franja del jardín del Parque Acueducto del Rey. Y aparece este uso de suelo, que es el H203, que quiere decir habitacional, con lotes o predios de 200 metros cuadrados y 3 niveles de construcción. Entonces, lo que quiere decir es que en este predio se permite ya la construcción de este tipo de unidades de vivienda. Incluso comparándolo con usos de suelo alrededor, ya vemos que hay zonas de Texcoco en los que se permite la construcción de 6 niveles con lotes de 300 metros cuadrados, pero bueno, eso es otro asunto, pero que indican que ya se contempla la posible urbanización de este predio con unidades de vivienda. ¿Qué es lo que puede suceder a futuro? Todos los predios, todas las construcciones tienen una vida útil y una rentabilidad, sobre todo cuando son espacios comerciales, tienen una cierta rentabilidad de cierto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder si finalmente el anuncio de lo que vemos de lo que se está construyendo a un lado de la franja del jardín del Acueducto del Rey, que son espacios comerciales, probablemente tengan una rentabilidad si es que se llegan a construir y concretar y si es que si llegan a ser rentables, porque yo tengo mis dudas acerca de eso, posiblemente tenga una rentabilidad de 10 años, 15 años, eh, a lo más, o a lo mejor 20 años, no creo que lleguen a tanto, y entonces dentro de 20 años, así como pasó desde 2006 a la actualidad, que ya casi cumplimos 20 años
del que se encuentran estos vestigios arqueológicos. Y así como pasaron 10 años de esta oposición que se tuvo en el 2016, primero en el 2006 y luego en el 2016, van a pasar en un suspiro 20 años y lo que puede ocurrir es de que en lugar de ver ya espacios comerciales, se acaba demoliendo eso y ahora sí se hace efectivo el uso de suelo habitacional. Y en 20 años es muy probable que si esto no se, nadie lo recuerda, lo que hay abajo, nadie recuerda la historia y lo tiene presente, pues se pierdan entonces en ese momento sí esos vestigios, porque ya las construcciones serían mucho más invasivas de lo que se está construyendo en este momento y la posición puede hacer que sea menor, porque en este momento estamos nosotros, quienes ya pasamos por esa experiencia en el 2006, quienes vivimos directamente la parte del 2016, pero dentro de 20 años, no sé si incluso si yo esté todavía vivo y quienes estén todavía presentes y si se tenga la fuerza y la memoria para hacer la defensa de lo que puede ocurrir dentro de 20 años en la transformación que normalmente los predios urbanos van teniendo y que lo más vulnerable es justamente el patrimonio porque queda, si no se hace un trabajo de divulgación, queda olvidado y es más vulnerable a su pérdida ya completa de los vestigios, ¿no? Entonces, viendo desde el del pasado lo que ha ido ocurriendo desde que se da a la luz el descubrimiento de estos vestigios de 2006 a lo que puede ocurrir dentro de 20 años, en el 2046, y ya la urbanización completa de este predio, pues es justamente el peligro que está marcado y está definido por el actual plan de desarrollo urbano de Texcoco. Y eso es lo que le quiero poner, señalar la atención. Sin embargo, aunque ya está, digamos, en el mismo plan de desarrollo urbano, está ya marcado esta pequeña franja como espacio público, como parque. De hecho, vemos la clasificación que está en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que es esta, y ya está indicado como parque. Pero finalmente el proceso de urbanización que vimos desde el 2016 es y es claro que al pasar 10 años más, al pasar 20 años más, pues la presión que va a haber para completar su urbanización de este predio va a ser muy fuerte. Y bueno, ya nada más para cerrar, pues estas son fotografías que tomé en el 2006, hace ya casi 20 años. Esto está muy cerca de la casa de Tabique Rojo que se ve aquí al fondo. Se ve que justamente donde están construyendo está muy cerca, si no es que encima de estos elementos que también se descubrieron o se sacaron a la luz en el 2006. Algunas otras imágenes a color que son similares a las que mostró Ernesto hace un momento de las canalizaciones prehispánicas o de los apantles, que van delimitando un cuadrángulo muy amplio son estos lo que está cerca de los ahuehuetes que están en la parte oriente, y bueno, algunos de los otros, estos en la parte poniente, esto cerca de la casa de Tabique Rojo, y bueno, la imagen que se ve justamente aquí está la casa de Tabique, y aquí es donde estaría toda la franja del llamado Parque Acueducto del Rey, que estaría en esta zona a lo largo de estas, de estos vestigios, de esas canalizaciones, y aquí el área que actualmente se está construyendo el espacio comercial. Y bueno, ya ya para finalizar, desde el nombre con el cual están llamando al parque, que originalmente le habían puesto Acueducto del Rey, llamarlo como el Parque de los Perritos, desvirtúa mucho del sentido histórico que tiene este suelo, este predio y estos vestigios, tratando prácticamente de borrar, digamos, de decir, es el parque donde se van los vecinos a pasear a los perritos, pero lo que hay abajo, pues, como que no le hacemos mucho caso y de esa manera, si no lo llamamos de esa forma, si no le llamamos Parque Acueducto del Rey, pues contribuimos a que se vaya perdiendo el registro o la memoria de que eso existe en ese predio. Y bueno, y eso a futuro, pues pensando ya en 10, 20 años o incluso más, pues sí podemos imaginar lo que puede ocurrir. Y bueno, eso es lo que puedo agregar a lo que ya mencionó Ernesto y que pueda servir para abrir la discusión sobre lo que está pasando con este patrimonio en Texcoco.
Muchas gracias, Carlos, también por hacer esta investigación de lo que se aprobó en el 2024, que le da permiso, ¿no? Que es, como dices, es el primer incentivo para que después de ahí se pueda hacer mucho más transformación, mucho más agresiva. Hay unos comentarios también. Saludamos a Patricia Mejía, periodista, que ella dice que es vecina también de este lugar, que ya está esta especulación del uso del suelo, donde están ofreciendo 15,000 pesos mensuales la renta de estos locales, por ejemplo. También hay algunos comentarios alrededor de que debería tener más interés de la federación. Y aquí yo quiero arrancar con esta primera catarsis, que no necesariamente, o sea, no vamos a depender nada más de que si el gobierno federal voltea a ver a esto, ¿no? Hemos estado recibiendo información de cómo estas luchas, bien organizadas, incluso con arte, con música, nos puede permitir también seguir haciendo visible la importancia histórica ambiental. Y en ese sentido, pues preguntar hacia adelante, Carlos, ¿qué serían esos y bueno, y también le cedo la palabra también a Andrea o Angélica si quieren preguntar, pero ¿qué son esos mecanismos donde sí tenemos para echar mano para empezar a, pues, hacer visible, ¿no? Esta transformación, o sea, es vía, pedir información al Plan Municipal de Desarrollo Urbano, es ir con la SEDATU, ¿qué son las cosas que podemos ahí de herramientas normativas que nos puedan ayudar? No sé si quieran participar nuestras compañeras también. Andrea. Hola, sí, pues solo de decir que también como habitantes de alrededor de esta zona, y ahora como que traigo a colación lo que dijo Carlos, ¿no? De llamar este parque por su nombre. También lo cierto es que actualmente, pues mucha gente va ahí, ¿no? Como, o sea, también utilizar como un área natural, ¿no? Es lo que se ve en la superficie. Y como también se ha abandonado mucho la parte de los alrededores, ¿no? O sea, si cualquier persona que va a pasear a su perro en esta franja, o sea, como tiene que aventarse corriendo, ¿no? No hay pasos peatonales dignos, ni siquiera pintados, ¿no? Desde hace años. También el abandono de los ahuehuetes, o sea, recordemos que también los ahuehuetes son árboles que ocupan muchísima agua, por eso estaban en las riberas de los ríos. Y pues es ponernos a pensar, ¿no? Con estas horribles olas de calor que hemos estado presenciando en los últimos años y que la tendencia es que va a más, pues ¿cómo le harían estos organismos para sobrevivir, ¿no? Si tampoco están teniendo un mantenimiento por parte del ayuntamiento. Entonces, se cruzan muchas problemáticas en torno a esta área que como vecinos debemos de alzar la voz, ¿no? O sea, siempre digo como al menos que nos escuchen quejándonos y evidenciar cosas que pues no están funcionando del todo bien y que no se necesitan grandes esfuerzos para que funcione de la mejor manera. Y bueno, o sea, no olvidar es lo que debemos de tener presente, ¿no? Que tenemos ahí un tesoro. Gracias, Andrea. Angélica, ¿quieres comentar algo? Sí, pues sale a colación la pregunta de cuántos habitantes somos en Texcoco y realmente cuántos metros cuadrados nos corresponden, ¿no? Porque hay un dato por ahí de la Organización Mundial de la Salud que son alrededor de 9 metros cuadrados por habitante. Y bueno, también checando el chat, pues dicen ahí que no se va a olvidar y pues aquí tenemos la gran ventaja de que Ernesto con Texcoco en el tiempo está documentando todo, ¿no? Y pues también Nodo. Entonces es seguir haciendo difusión, crear alianzas. Por ahí vi a alguien de Colwa que también decía que excelente información. Entonces es como que momento de volver a trabajar juntos, ¿no? Gracias, Angélica. ¿Tú quieres comentar algo, Carlos? Pues sí, justamente también esa parte de la importancia de la pérdida de masa vegetal dentro de Texcoco, pues, justamente cuando en el 2016 hacíamos la propuesta de que se pudiera desarrollar un parque urbano en esta área de los vestigios, con la idea interesante de que pudiera ser de recuperar un espacio donde había existido un jardín prehispánico, que en este momento pudiera haber en la actualidad un parque urbano sobre
o dentro, recuperando los vestigios de un jardín prehispánico, ¿no? Y entonces el mismo predio que ya tenía esa vocación y que de hecho los vecinos lo utilizan o lo utilizaban de esa manera como un espacio público, pudiera tener una vocación de siglos de haber sido un espacio verde, ¿no? Un área verde que en este momento nos sería de muchísima utilidad, justamente por estos cambios de temperatura tan drásticos que están dando por cuestiones globales de cambio climático, pero que desde lo local a nosotros nos ayudarían muchísimo justamente para hacer nuestro entorno más habitable, ¿no? Más vivible. Y entonces, frente a ese interés público de mejorar las condiciones de vida y de conservar nuestro patrimonio histórico, nuestra memoria, nuestro patrimonio cultural e histórico, pues lo que está dominando es justamente el interés particular de quienes van a ganar dinero con estos construcciones, con el valor del suelo, con los cambios que puedan ir habiendo, no solamente en este momento, sino a futuro, y con la intención sobre todo de obtener una mayor rentabilidad de la transformación y de las construcciones que se vayan sucediendo en estos espacios. Entonces, darle desde el inicio prioridad al interés particular sobre el interés público. Y no solamente eso, sino que la inversión de dinero público se haga para beneficiar a particulares, como fue la construcción de la calle, no para solucionar un problema de movilidad ni de tránsito, porque nunca fue esa la intención realmente, sino más bien para seccionar y subdividir el predio y fraccionarlo. Y eso se hizo con dinero público para favorecer a unos particulares, que en este caso eran los dueños del predio, y favorecer que ellos pudieran obtener una rentabilidad del predio, ¿no? Pero lo mismo sucede con el parque Acueducto del Rey. O sea, termina siendo una inversión con dinero público que están tratando o intentando de aprovechar y obtener una rentabilidad quienes sean los promotores de estos espacios comerciales y prácticamente transformarlo en un andador comercial, es decir, en un espacio semipúblico que les funcione a ellos para obtener una rentabilidad particular a partir de los negocios. Entonces, pero eso se hizo con dinero público y sin embargo no se está beneficiando el interés público, sino más bien se está beneficiando el interés particular de quienes hacen estas promociones inmobiliarias. Y ahí habría que agregar que se están imaginando un espacio de comercial para llegar además en un vehículo motorizado, ¿no? Se está transformando también en pequeños lotes de estacionamientos para coches particulares. Hay ahí al lado también una nueva construcción de un Padlet para jugar, o sea, ahí es privado y hay otro enfrente de los juzgados que parece que es del ayuntamiento, pero ya tiene todo un espacio para que llegas con tu moto o llegas con tu coche, entonces tú te estacionas ahí y caminas y haces tu ejercicio. Es un tema que debe ser mirado de manera sistémica, como bien comentaba también Andrea y Ernesto, eh, que no se puede dejar de lado ver la transformación que estamos teniendo desde la mirada también del medio ambiente, que es la base del sustento de todo lo que gira alrededor, el agua, la biodiversidad, el suelo, y de ahí el tema de cómo nos movemos en Texcoco y todo el potencial que existe alrededor de poder priorizar, que también Carlos tiene muy buenas propuestas de priorizar ciclovías para regresar a Texcoco, invitar a que nos bajemos del vehículo. Y del otro lado también vemos, por ejemplo, este alarma de la contaminación del río Coscacuaco que baja por la Trinidad, ¿no? Y que vemos que se están llenando de pequeños locales comerciales de venta de comida. Ahí ya están las rosticerías, las carnitas, al lado de El Brasa, ¿no? Que hay mucha duda de dónde están tirando sus aguas, cómo las están tratando, qué tan lejos o cerca deben estar de la ribera. Y es algo que no debemos dejar pasar, ¿no? En esta transformación. Ya por último, de mi parte, decir que hemos sido testigos de transformaciones muy radicales y muy tristes de Chalco, Chimalhuacán, de muchos lugares emblemáticos que fueron también cunas prehistóricas importantísimas y cómo actualmente viven alrededor de esta urbanización tan fuerte, ¿no? Entonces, pues con esto vamos a ir cerrando la charla. No sé si alguien más o tú, Andrea, quieres comentar algo más o Ernesto, ¿no? ¿No Tú, habrá Chel, preguntas? Perdón, sí preguntas. hay una pregunta que venía desde el inicio de la charla para Ernesto que dice, ¿dónde se conservan las piezas de cerámica que se encontraron en el sitio?
Pues esa es una buena pregunta porque están en bodegas, pero bueno, eso es lo que se dice, pero no hay como información pública acerca de en qué bodega están. Seguramente si se solicita por transparencia la información, se podría adquirir, aunque pues ya no sé, las unidades de transparencia han tenido una reforma muy extraña. A ver qué tal nos va ahora que solicitemos. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Y pues ya en esta última ronda quería pedirles un último, bueno, leer unos últimos mensajes. Dice Sandra Galindo, se debe hacer una reforestación de ese espacio para que no se construyan casas ahí. Hay comentarios también que en el pádel ya hay anuncios de próxima venta de alimentos, ¿no? Entonces, poco a poco vemos avanzando esta muy silenciosa transformación, pero muy también necesaria de actuar y de organizarnos. Nosotros en el 2023 quisimos hacer un picnic ahí infantil, también Ernesto dio una charla y hacía tanto calor que mejor nos fuimos a resguardar al Parque de Niños Héroes que está ahí a un lado, ¿no? Entonces, queremos hacer muchas cosas y de mi lado invitarles a que sigamos conectándonos, que podamos hacer de a poco como las hormigas, pero ir y hasta decíamos, vamos a clausurarlo de manera simbólica o vamos a imprimir unas fotos, ¿no? Para que sean, en lugar de los anuncios que están ahí de escuelas privadas, pues vamos a poner unas fotografías. Entonces, pues ahí estamos pensando de no quedarnos con las manos cruzadas, al igual que los otros colectivos que están avanzando. Entonces, unos últimos mensajes de cierre. Te cedo la palabra a alguien que quiera despedirse o un mensaje Yo, hacia adelante, Ernesto. yo quiero, gracias. Nada más para redondear esta última idea que tienes. ah, Hay mucha gente que tiene muchas ganas de hacer algo por el espacio. eh, Muchas ya están actuando. eh, Cada quien lo hace desde su trinchera, a su modo. Algunos tienen unas ideas un poco ah, fuera de lo usual. este, eh, y tiene que ver con las cuestiones económicas. Me comentaron, yo les dije, pues todo puede sumar, nada más cuidado. Este, eh, pues es eso, si tienen ganas de hacer las cosas, no se esperen a que Nodo o a que Texcoco en el tiempo o cualquiera lo haga. Háganlo ustedes y de mi parte yo me sumo a las cosas buenas que sean por el sitio. Texcoco en el tiempo siempre he intentado, los que colaboramos ahí, intentar preservar la historia de la Culhuacán. A veces no nos sale como queremos, es una zona muy grande, pero intentamos apoyar las iniciativas que están a favor de eso. Muchas gracias, Ernesto. ¿Alguien más? Angélica, Andrea, Carlos. Bueno, pues yo quizá nada más quisiera agregar que en esta intención de participar en la conservación de los vestigios, de la memoria que hay en este espacio, pues tratar de que si sean cuestiones coordinadas y organizadas lo más con la intención de integrar lo más posible a la mayoría de las iniciativas. Que bueno, quizá para plantearlo de manera muy sencilla, por ahí hay un meme que circula en internet de un pez enorme que se come a los peces pequeños y que de esta manera desorganizada pues es un poco más complicado hacerle frente a estas fuerzas mayores. Pero si estas fuerzas pequeñas van sumándose y se enfrentan al pez enorme, que pues, va a temblar, por cierto, pues es probable que hagan una resistencia mayor, como la que ocurrió en el 2016. No es menor lo que ocurrió en el 2016. Y si bien no se consiguió detener la calle, pero sí se consiguió construir este pequeño espacio. Y que quizás si se suman más personas, pues se pueda lograr todavía más cosas. Y bueno, con eso cerraría. Espero que no tiemble muy fuerte. Ojalá se caigan los locales. Digo, no dije. Eso es lo que está pasando, sí, está temblando, va a temblar. Te escucha, ¿verdad? Bueno, pues aquí anotamos el contacto de Patricia Mejía, periodista. Ella dice, yo jalo. Entonces ahí vamos a contactarte por Facebook o escríbanos un mensaje al Facebook de Nodo para seguir avanzando. Andrea ya se salió, entonces Angie. Sí, pues
ahora hay más redes sociales, más comunicación y que estemos atentos todos de en cuanto veamos una actividad, unirnos, sumarnos y lo que ya comentaste, invitar a nuestra eh, rodada por las infancias ahí en San Felipe, que también estará Texcoco en el tiempo apoyando, como siempre. Así Gracias. es. Eso va a ser el domingo 4 de mayo y nos van a recibir los ahuehuetes que están ahí con su sombrita y con todo su esplendor y para dar un poquito de noción de lo que también se puede rescatar y que vale la pena organizarse. Muchas gracias por estar aquí, Ernesto, Carlos, Angélica. Estamos en comunicación y pues les deseamos una buena noche que se coman un bolillo para el miedo y seguimos en comunicación. Gracias.